A ver, imaginemos por un momento que casi todo lo que sabemos de la Grecia y la Roma antiguas, simplemente desapareciera. Bueno, pues eso casi sucedió. Esta es la increíble historia de cómo se salvó ese conocimiento, un verdadero rescate intelectual contra todo pronóstico, justo cuando un imperio se venía abajo. Para entender la magnitud de este rescate, primero hay que entender la catástrofe, porque tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la respuesta a esa pregunta fue, en una palabra, caos. Un caos que casi borra de la historia todo el saber de la antigüedad. Con la caída de Roma, Europa Occidental se fracturó por completo. Todas esas estructuras que sostenían la sociedad, desde las carreteras hasta las escuelas, bueno, simplemente se desintegraron. Es que se perdió la infraestructura del conocimiento. Es un mundo que hoy nos cuesta imaginar, ¿no? Las escuelas y bibliotecas, que habían sido centros de saber por siglos, desaparecen. De un día para otro, todo el conocimiento acumulado se convirtió en un tesoro súper frágil, con un riesgo muy real de perderse para siempre. Y justo aquí es donde la historia se parte en dos. Allá en Oriente, el Imperio Bizantino sobrevivió, y la educación siguió, pero bajo el control del Estado. En cambio, en Occidente, sin un imperio que la sostuviera, la Iglesia se encontró casi sin buscarlo como la única institución lo suficientemente organizada para rescatar los pedazos de la civilización romana. En medio de todo este caos, los primeros en salir al rescate no fueron ejércitos ni reyes, fueron eruditos. Unos pocos individuos que vieron la catástrofe cultural que se venía encima y simplemente decidieron hacer algo. Pensemos en Boecio. Mientras estaba en prisión esperando su ejecución, se puso una tarea monumental, traducir toda la filosofía griega al latín. Él entendió que si no lo hacía, ese conocimiento podría, literalmente, desaparecer del mundo occidental. Su trabajo fue un puente intelectual fundamental. Luego tenemos a Casiodoro. Él vio cómo la educación pública se derrumbaba y diseñó una solución. Fundó un monasterio con un propósito totalmente revolucionario, no solo para la oración, sino para ser un taller de copistas, un centro dedicado a preservar el conocimiento. Fue el pionero en unir la vida de monje con la del estudioso. Y por último, Isidoro de Sevilla. Lo describieron como un erudito en un mar de ignorancia. Imagínense. Su misión fue compilar una de las primeras enciclopedias, las Etimologías, que fue un intento heroico de resumir todo el saber humano que se conocía. Esta obra se convirtió en un libro de texto clave durante casi 1000 años. Ahora, los esfuerzos individuales fueron heroicos, sí, pero no eran sostenibles a largo plazo. Para que el conocimiento sobreviviera de verdad, se necesitaba una institución. Y esa institución, como ya se van imaginando, serían los monasterios. Y lo más fascinante es que esto no fue un plan. O sea, nadie firmó un decreto que dijera, los monasterios deben salvar la civilización. No, simplemente por su naturaleza aislada, ordenada y estable, se convirtieron, casi por accidente, en los únicos lugares seguros para los libros en un mundo violento e inestable. Eran como arcas en medio de la tormenta. Muy bien, entonces, ¿cómo lo hicieron exactamente? Vamos a meternos en el corazón de este esfuerzo de preservación, el scriptorium, el taller de los escribas. Aquí hay que olvidarse de la imprenta ni hablar de lo digital. Producir un solo libro era un proceso increíblemente laborioso. Había que preparar el pergamino con pieles de animales, transcribir cada letra a mano, en silencio absoluto, y al final encuadernarlo. Cada libro era una obra de arte, un testamento de dedicación. Para darnos una idea, un solo scriptorium podía tardar un año entero en producir una Biblia. Esta nota, que se encontró en el margen de un manuscrito antiguo, nos conecta directamente con el costo humano de todo esto. Solo 3 dedos están escribiendo. El cuerpo entero sufre. No era un trabajo intelectual abstracto, era un sacrificio físico, hecho en silencio, durante horas y horas, día tras día. Pensemos bien en esto. La gran mayoría del esfuerzo se dedicaba a copiar textos religiosos. Se calcula que solo el 1% de los manuscritos que se copiaban eran obras seculares. Esto hace que la supervivencia de los textos clásicos sobre historia, arquitectura o poesía sea de verdad un milagro estadístico, algo todavía más extraordinario.
Y el progreso fue lento, increíblemente lento. En el siglo VIII, una biblioteca con 100 libros se consideraba un centro de conocimiento de primer nivel. Reconstruir el saber perdido fue un trabajo de siglos, libro a libro, con una paciencia que hoy es casi inimaginable. Pero claro, este conocimiento no se quedó acumulando polvo. Con el tiempo, esta lenta acumulación encendió una chispa. El trabajo paciente de los monjes sentó las bases para un renacimiento cultural, lo que conocemos como el amanecer carolingio. Es que a finales del siglo VIII, el emperador Carlomagno se topó con un problema muy práctico. Para gobernar su enorme imperio, necesitaba administradores educados y leyes unificadas, y para eso necesitaba libros precisos. De repente, hubo una demanda sin precedentes de libros, lo que provocó una explosión de actividad en los escriptoria de toda Europa. Para liderar esta reforma, Carlomagno reclutó al erudito más famoso de la época, Alcuino de York. Su misión fue monumental: estandarizar y corregir los textos clave, que con los siglos de copias a mano se habían llenado de errores. Fue un esfuerzo heroico para restaurar la integridad del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? ¿Por qué nos importa hoy esta historia de monjes y manuscritos? Pues porque su trabajo es, literalmente, el frágil puente que conecta nuestro mundo con la antigüedad clásica. Sin su trabajo, obras de historiadores como Tácito, de arquitectos como Vitruvio o de poetas como Virgilio simplemente no existirían hoy. Mucho de lo que conocemos de la literatura latina clásica sobrevivió por un solo hilo, a menudo a través de una única copia que pasó de un monasterio a otro durante siglos. Y esta es la clave de su legado. Ellos no se veían como creadores, sino como humildes custodios. Su objetivo no era la originalidad, para nada, sino la preservación. Y esta mentalidad fue lo que aseguró que las obras se transmitieran con la mayor fidelidad posible a través de las generaciones. Lo que al final nos lleva a una última reflexión. En nuestra era digital, que parece que hay una sobreabundancia de información, esta historia nos recuerda que el conocimiento sigue siendo frágil. Y ante un futuro incierto, la pregunta que ellos enfrentaron sigue siendo muy relevante. ¿Qué conocimiento de nuestra era merece ser salvado? ¿Y quiénes serán sus guardianes?